Quiero invitar a la congregación para que busquen Malaquías 3:10. Se encuentra a un ladito de Mateo ahí. En el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Quiero invitar a los diáconos para que pasen a recoger los diezmos y las ofrendas. Himno 524, mis hermanos. Para orar. Bendito y amado Padre, te damos gracias por los diezmos y las ofrendas que se han recibido. Señor, que se pueda esparcir este dinero para predicación de tu evangelio y para el sostén de tu iglesia. Bendice a cada dador alegre y a aquellos que no tienen trabajo, Señor, dales un trabajo para que ellos también puedan traer alimento a esta casa, Señor. Danos tu bendición y tu Espíritu Santo se mueva sobre tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Invitar a la congregación que con reverencia nos pongamos de pie para cantar las estrofas del himno 379. Habla, Señor, a mi alma. Hable tu dulce voz. Susurre
hermanos, feliz sábado, que Dios los bendiga. Si tienen su Biblia, por favor, pueden abrirla en Apocalipsis, el capítulo 16 y el versículo del 12 al 14. Cuando todos lo tengan, por favor, pueden decir un amén. Apocalipsis, capítulo 16, versículos del 12 al 14. Y dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que fuese preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Palabra de Dios. Amén. Buenos días, hermanos. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Ha llegado el momento de que vamos a presentar la oración intercesora para cada uno de nosotros que tenemos muchas necesidades, muchos problemas, enfermedades y todo, Señor, que tenemos a un Dios que es todopoderoso que nos puede ayudar. Pero antes, hermanos, de pasar pedimos aquí oración para, te los digo a ustedes para que también ustedes puedan orar en sus casas, por favor, para Michelle Sánchez, Daniel, Josué y el pastor Alejandro y esposa que sufrieron un accidente y parece que están en una situación bastante delicada. Y quiero leerles, por favor, en Segunda de Crónicas 6, 19 al 21, un pasaje de oración. Dice así: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración que aunque tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Con estas palabras, hermanos, invito a que los que puedan ponerse de rodillas, hagamos la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Estamos de rodillas aquí un grupo de tus hijos, Señor, agradeciéndote porque has permitido que nos levantemos con vida y con salud, Señor, y vengamos a alabarte y a glorificarte, Señor, porque tú eres quien merece toda honra y gloria, Señor. Queremos agradecerte también, Padre Celestial, por tus ricas bendiciones que hemos recibido durante la semana, por el trabajo, por el techo que tenemos, Padre Celestial, y por la salud que también tenemos, Padre bendito. Venimos, Señor, rogándote y suplicándote humildemente para que tengas misericordia de tu pueblo, Señor. Reconocemos que hemos pecado, que somos pecadores, Señor, pero por tu gracia, Señor, esperamos que tú tengas misericordia de nosotros y perdones cuanto pecado haya en nosotros, Señor, y nos hagas dignos de mencionar tu nombre. Padre Celestial, tú sabes que en tu pueblo habemos muchos que tenemos enfermedades, tenemos muchas necesidades que tú las conoces, Señor. Señor, queremos suplicarte, por favor, queremos ponértelas en tus manos, Padre Celestial,
para que conforme a tu santa voluntad, tú tomes en cuenta estas necesidades, estas peticiones, que cures nuestras enfermedades, Señor, que nos ayudes en nuestras necesidades, Señor. Bendice a aquellos que no tienen trabajo, Señor, dales trabajo. Este es tiempo muy duro para la gente que trabaja en el campo, porque se quedan sin trabajo, Señor. Pero, Señor, tú eres proveedor de todas las cosas. Por favor, ayúdalos, Padre bendito. Padre celestial, no permitas que nos apartemos de tu lado nunca y que siempre estemos agarrados de tu mano. Bendice a tu pueblo, bendice al predicador de esta mañana. Sé con cada uno de tus hijos, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, según sea tu santa voluntad. Te pedimos estos favores no porque los merezcamos, sino por la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, quien vino a derramarla para salvarnos de la muerte. Bendícenos, Padre celestial, y quédate con nosotros el resto del programa y el resto del día. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Ahora, hermanos, tenemos el especial por nuestro hermano Max Ochoa y su esposa. Es su tiempo, hermano. Feliz sábado. Quisiéramos invitarles a meditar en la letra de este canto que lleva por título ¿Has visto al Señor? El
Amén. Les traigo muchos saludos en el nombre poderoso y santo de Jesús. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Aleluya y amén. La Biblia dice que no hay otro nombre debajo de los cielos en el cual podemos ser salvos. Solo en el poderoso nombre de Jesús. Los discípulos estaban argumentando y discutiendo en cierta ocasión de quién sería el más grande en el reino de Dios. Y no podían ellos llegar a una conclusión o un acuerdo saludable entre ellos. Y llegaron con Cristo y le preguntaron ¿quién sería el más grande en el reino de Dios? ¿Y cómo creen ustedes que Jesús contestó esa pregunta? Bueno, la Biblia dice ahí en San Mateo, el capítulo 18, que Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: si no os hacéis y os volvéis como niños, no entrarán en el reino de Dios. Y les dijo que cualquiera que no se humillare como ese niño, no era el más grande en el reino de los cielos. Así que el más grande en el reino de Dios es el que se humilla como un niño indefenso, dijo Jesús. Tenemos dos familias en esta mañana que quieren presentar a sus criaturas al Señor. Y yo voy a llamarles aquí la familia López, Jonathan y Claudia. Pueden pasar. Y también la familia Herrejón, Tony y también Daisy. Pasen aquí al frente, hermanos. Saben, Jesús siguió diciendo esta verdad. Dice, y cualquiera que recibiera en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. Quiere decir, hermanos, que en el reino de Dios el más grande tiene que comportarse como un niño en cuanto a humildad, inocencia, pureza. Eso es lo que ama Dios. Y yo quiero en esta mañana felicitar a estas dos familias y decirles que es importante lo que Dios ha hecho con ellos, de darles criaturas a su responsabilidad para que puedan criarlos en gracia y en conocimiento ante Dios y los hombres. Amén. Eso quiere decir, Tony, Jonathan, que deben tener una buena mano para ir guiando a estas criaturas en el camino del Señor. Sí, hará falta disciplina, hará falta sostenimiento, hará falta educación, hará mucha falta amor. Pero sobre todo, habrá falta gracia para encaminarlos cerca del Señor Jesucristo y prepararlos para el reino de Dios.
Yo quiero en esta mañana desafiarles a ustedes. Yo sé que son nuevos aquí en nuestra iglesia y estas cosas tenemos que ir aprendiéndolas. Pero además de todas esas cosas materiales, es de esencial importancia que ustedes pueden encaminarlos cada día en los caminos del Señor. Prepáralos para esta vida, pero también la vida venidera. Sí, que estos niños, cuando el Señor finalmente nos pide cuentas, ustedes puedan decir: Señor, presente, he aquí los niños que nos prestaste por un tiempo, y pueden encaminar en las puertas perlinas de la santa ciudad de Dios. Qué lindo será, hermanos, como familias, entrar al reino de los cielos, ¿no es cierto? Así que vamos a orar en esta mañana. Voy a pedir a la congregación que ustedes inclinen su rostro y vamos a pedir a Dios en esta mañana que haga pacto con estas dos familias, que ellos van a ser responsables de guiar, encaminar, traerlos a la iglesia como lo están haciendo hoy, hasta que finalmente entremos a la gloria con nuestro Dios. Entonces pongámonos de rodillas nosotros y voy a invitar a la congregación que oren con nosotros inclinando su rostro. ¿Sí? Querido Padre y eterno Dios, tú siempre tomaste en cuenta a los niños. Ayúdenos aquí en la iglesia, Señor, a amar a nuestros niños, a ser pacientes y tolerantes con ellos cuando lloran y se mueven. Ayúdenos, Señor, a ser como Jesús, que dijo: deje que los niños vengan a mí y no los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que tú te acuerdes de Jonathan y también de Claudia, con Ethan, Nathan y Natalie, que puedas guiarles, Señor, en tus caminos, que puedes sostenerles, que puedes darles gracia para que crezcan delante de ti. Y también a Tony y a Daisy, con Anthony y Adrián. Oh Señor, que tu Santo Espíritu pueda guiarles a ellos y hacer pacto con ellos. Y que estas dos familias, Señor, se comprometan contigo para esta vida y la vida venidera también. Y en aquel día glorioso, Señor, que no falten ni ellos ni sus criaturas. Quiero pedirte, Señor, que te acuerdes de cada niño aquí de nuestra iglesia hoy y de sus padres también. Y que, Señor, cuando te manifiestes finalmente y vemos ese rostro de gloria, que nosotros seamos alzados en las nubes para recibirte en el aire y estemos siempre con el Señor. Gracias, Señor, por atendernos en esta mañana. Y al dedicarte a estos niños, Señor, tómelos en tus brazos, recíbelos, cuídalos, deles salud, deles vida, deles buen crecimiento, deles, Señor, tu Santo Espíritu para guiarlos como guiaste a Jesús, en gracia y en conocimiento ante Dios y los hombres. Te lo rogamos todo y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No tengas miedo.
Gloria a Dios. Apocalipsis 14, 9 al 11. Otro ángel le siguió diciendo: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, que será vaciado sin mezcla en el cáliz puro de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, dice la palabra de Dios, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Vimos la vez pasada 5 de las copas que fueron derramadas por los ángeles de Dios sobre la humanidad. Esto sería, mis queridos, cuando la gracia o esa puerta se cierra para siempre y nadie puede entrar, y será un tiempo de lamento para todos aquellos que no echaron suerte con Jesucristo, ni tampoco se unieron con Él. La palabra de Dios dice entonces que Dios dará la orden de derramar esas copas sin mezcla de misericordia sobre los seres humanos. Será un tiempo, hermanos, terrible, porque no habrá escapatoria, no habrá ninguna salida, no habrá gracia, la gracia habrá terminado. Este es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Eso fue lo que decíamos a los hermanos ahí, visitas, que ese era el momento especial, hermanos, mientras esa puerta está extendida para que el Señor nos alcance y nos puede salvar. Este tiempo del cual hablamos, hermanos, no hay ninguna salida, no hay ninguna escapatoria, no hay maneras de resistir a Dios. La gente podrá huir y correr, pero ¿a dónde van a esconderse de la presencia del Señor? Lean cuando tengan tiempo ahí Apocalipsis el capítulo 6. La palabra de Dios dice que los grandes y los poderosos, los capitanes y los ricos van a correr, sí, hacia los montes y a las peñas, a las cuevas, queriendo esconderse de la presencia de Dios, pidiendo que caiga sobre ellos, pero será demasiado tarde. Por eso el Evangelio, hermanos, ahí en Apocalipsis 14, 6 al 12, ese es el último mensaje de misericordia de Dios al mundo. Dios está pidiendo a la gente que puedan regresar. Dice el primer ángel: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay que dejar de adorar los ídolos, los dioses falsos, el mundo que continuamente nos sigue llamando, y abrazar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Él nos insta, hermanos, porque ese mensaje, después de eso, viene su ira para destruir todo lo que se encuentra en su paso, que es pecaminoso, que no está cerca de Él en su campamento. Hermanos, la ira de Dios sin mezcla los abrazará y terminará de una vez para siempre con el mal. El mal ese día se acabará para siempre. Recordemos entonces, hermanos, que las primeras 5 plagas entonces que cayeron, esas plagas arrastraron en parte a la humanidad, especialmente a la bestia, porque la 5ª plaga cayó sobre el mismo reino, la silla de la bestia, y la palabra de Dios dice que hubo oscuridad y tinieblas. Es decir, este poder en el mundo, que supuestamente dicen que son la luz, pero la palabra de Dios sugiere todo lo contrario, hermanos. Han dado a beber el vino que emborracha a la humanidad, que tiene sus mentes aturdidos, y los has hecho que adoren falsos dioses con tradiciones sin fin.
que no ha ayudado a la gente, hermanos, a encontrar el camino de la salvación. Entonces el Señor manda esa quinta copa para traer oscuridad y tinieblas sobre el reino de la bestia. Claro, cuando los reinos del mundo ven que ellos no son capaces de ayudarles y protegerles y ampararles, porque la bestia, hermanos, supuestamente ellos tienen la última palabra en cuanto a bendecir el mundo y cuidar al mundo para Dios. Pero Dios dice no, eso no es así. Y entonces viene oscuridad y tinieblas. Y ellos cuando ven entonces que ellos no son capaces de atenderlos ni cuidarlos, entonces van en contra de la bestia. Eso, claro está, lo vamos a ver en esta mañana, va a preparar el camino de los reyes que van a venir del este o donde nace el sol. Claro, se refiere a la venida de Jesús, hermanos, y los santos que son reyes y sacerdotes de Cristo. Y claro, eso prepara también el camino para la gran confrontación de la batalla de Armagedón. Será la última gran batalla entre Cristo, Satanás y los infieles, hermanos. Una tremenda confrontación. Y la Biblia ya nos ha dicho quiénes son los victoriosos. Cristo y los santos salen, hermanos, con victoria. Digan conmigo, victoria. Victoria. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, vuestra fe. Gloria a Dios, hermanos. Hemos finalmente obtenido victoria en Cristo Jesús. Entonces, dice la palabra de Dios, y quiero que vayan ahí de nuevo conmigo al capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer de nuevo el versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que fuese preparado, noten, el camino de los reyes, ¿qué dice ahí? Del oriente. Es decir, el sexto ángel, hermanos, derramó su copa sobre el río Éufrates, y la palabra de Dios dice que éste se secó. El río Éufrates aquí es un símbolo nada más, o una figura. Olvídense del río en sí, hermanos. Representa un símbolo de algo. Recuerden que el libro de Apocalipsis está escrito en símbolos, ¿no es cierto? Y figuras que tenemos que interpretarlos bíblicamente. Yo quiero que ustedes noten, para que la Biblia vaya definiendo las cosas, que este río representa pueblos, multitudes, naciones. Sí, vayan conmigo entonces al libro de Apocalipsis donde estamos, y vamos a leer el capítulo 17, ahí cerca donde estamos. Dice el versículo 1 primero, y después vamos a leer el 15. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo, diciéndome, uno de ellos, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, o sea, la Babilonia, hermanos, la mujer mala, la cual está sentada sobre ¿qué? Muchas aguas. Estas muchas aguas, el ángel lo va a definir ahora en el versículo 15. Vayan más adelantito conmigo. Y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Ahí está. O sea, el río Éufrates es un símbolo, hermanos, de poderes civiles en el mundo. Sí, poderes políticos y nacionales en el mundo, quienes están al servicio de Babilonia para el tiempo del fin. Ellos están aliados y están en servicio
con la gran Babilonia, hermanos. Multitudes. Eso es lo que representa, en verdad, el secamiento del río Éufrates. Yo quiero que leamos otro versículo ahí en el 17. Vamos a tomar el verso 18 ahora. Estamos hablando de Apocalipsis 17 y el verso 18, el último. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que tiene reino, noten, tiene reino sobre los reyes de la tierra. Ahí está, hermanos. Es decir, está aliado con los reinos de la tierra. Y va a llegar el momento, hermanos, en la gran confrontación final, con la batalla de Armagedón, que ellos se van a unir a este sistema, este poder, para combatir las huestes de los santos del Altísimo y al mismo Cordero de Dios. Va a ser la última gran batalla, hermanos. Pero el mal finalmente va a ser erradicado, aniquilado finalmente de una vez y para siempre. O sea, el río Éufrates es un símbolo o figura de gente del mundo y sus autoridades civiles, quienes están aliados y soportan las autoridades religiosas de Babilonia en los últimos días. Sí, tiene muy buenos aliados humanamente hablando, hermanos, pero reflexionemos en esta mañana bien. ¿Quién podrá contra Cristo nuestro Señor? No les oigo bien, parece que el amén está apagado. Yo dije, hermanos, victoria. Entonces, ¿quién podrá contra Cristo? Nadie puede contra Él. ¿Sí? Cristo, hermanos, noten esto. Puso su vida en la muerte y la volvió a tomar. Tiene todos los poderes que le han sido conferidos de su Padre. Nadie podrá luchar contra Él y salir con la suya. Por lo tanto, hermanos, en esta gran batalla final, el diablo sale con todas sus huestes derrotado. Entonces el secar simbólico del Éufrates significa que los poderes seculares de las naciones del mundo están en servicio con Babilonia del fin. Sí, van a retirar su apoyo de este sistema religioso. Cuando ellos ven que no tienen o no tiene el sistema el poder de ayudarles o de defenderles de las plagas, ellos entonces por un tiempo nada más, hermanos, pero el diablo, recuerde que el dragón fue el que dio autoridad a la bestia, él es más poderoso todavía, de alguna forma él los va a engañar para que se unen de nuevo para la gran batalla final. Lo vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Juan los ve, hermanos, en fila de marcha como ejército, como la arena del mar. Es decir, son muchísimas personas o multitudes que han decidido pelear en un sistema falso contra Cristo y su hueste angelical. ¿Saben entonces, hermanos, el cambio repentino de la actitud de poderes civiles y políticos en contra entonces de esta mujer o Babilonia viene como resultado entonces de su impotencia? Ellos han llegado al punto, hermanos, que ya no puede hacer absolutamente nada. Es decir, el poder papal, hermanos, ellos recibieron su poder del mismo diablo. Y entonces Roma les pasó desde el año 538 hasta 1798, 1260 años de persecución. Quiere decir, en otras palabras, que tuvieron el poder religioso y el poder civil o político por todo ese tiempo. De ahí es donde recibieron su fuerza. Por muchos años persiguiendo a los santos del Altísimo y matándolos. Por ejemplo, en tiempos como la Inquisición. Fue algo terrible para la iglesia.
Dice la palabra de Dios, y lo vimos creo que la vez pasada, que los santos bajo el altar están clamando, Señor, ¿cuándo? Haga algo, apúrese. Y el Señor finalmente escucha sus clamores, hermanos, y viene a su defensa. Yo confío, hermanos, como decíamos en el repaso de la lección ahora, que debemos tener paciencia porque nuestra redención está cerca. Amén, hermanos. Nuestra redención está cerca. Entonces, hermanos, este poder que supuestamente pretende ser la autoridad máxima en el mundo y ser la luz de todos los pueblos, ahora decíamos que cuando la sexta o la quinta plaga golpeó su trono, ahora está deshabilitado, impotente, no sabe cómo defender a los suyos, ni darles consejos. Sí, y por lo tanto ellos van perdiendo autoridad. Esa lealtad se torna, dice la palabra de Dios, en hostilidad. Es decir, esta gente por un tiempo van a ser hostiles en contra de este sistema que por tanto tiempo han puesto su confianza y ahora no los pueden defender. Leamos un texto para que vean. Vamos a ir de nuevo al capítulo 17 donde estaban. Quiero invitarles a leer el versículo 15 ahora y el 16. Y me dijo, las aguas que vistes donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Noten ahora, y los 2 cuernos que viste en la bestia, estos, noten bien hermanos, estos aborrecerán a la ramera y la harán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué van a hacer? Por un tiempo nada más van a aborrecer, dice la palabra de Dios, a la ramera. Pero como el dragón tiene a esta gente enceguecida, hermanos, porque recuerden que la misión del dragón o su manera de alcanzar al mundo, hermanos, es a través del engaño y la mentira, el fraude. Y usa todo tipo de engaño para que la gente cree la mentira. La palabra de Dios sostiene, hermanos, si la gente no oye la voz de Dios y no acepta su gracia mientras ésta se ofrece, Dios les va a dar un espíritu finalmente para que creen la mentira del diablo. Tenemos que abrir nuestros oídos a la verdad, hermanos, y ser susceptibles a la voz del Espíritu Santo de Dios mientras puede ser oída. Ustedes se acuerdan, hermanos, en todos los mensajes de la iglesia de Asia, termina Juan el mensaje de Dios diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tenemos que sintonizar nuestros oídos para escuchar bien, para estar atentos, hermanos, al mensaje de Dios y escucharlo a tiempo. No sea, hermanos, que Dios mande un espíritu de engaño y de mentira para que creamos lo que el diablo nos dice y nos aliamos de una vez y por todas con él, solamente para ser vencidos y derrotados por el mismo Señor Jesucristo. El secar del río Éufrates, hermanos, lo que hace es preparar, decíamos, el camino para los reyes, de donde sale el sol, dice la Biblia. Claro, esto tiene una connotación doble, hermanos. Porque recuerden que cuando Babilonia llevó al pueblo de Dios por 70 años cautivos, la profecía decía, hermanos, que Dios iba a mandar un pastor, así llama la Biblia a Ciro, hermanos, pastor y siervo para traer liberación a su pueblo. Y fíjense, hermanos, que eso fue exactamente lo que pasó. Lo que hizo Ciro fue desviar el río Éufrates y pudo derrotar a Babilonia antigua.
Esta es una figura, hermanos, de la Babilonia del presente, o sea, la confusión del presente, este poder en el mundo, supuestamente controlando al mundo religiosamente con engaños. Entonces Dios ahora va a mandar a Cristo Jesús, hermanos. Sí, así igual como Ciro, secando el río Éufrates, pero con un solo propósito, hermanos. El propósito de Dios de intervenir antiguamente con Babilonia era sacar a su pueblo, a Israel. Y fíjense, hermanos, que Ciro, el pastor de Dios y siervo, dice la Biblia, él dejó ir al pueblo de Dios después de 70 años para reconstruir el templo y también a Jerusalén, ¿o no? Así fue, hermanos queridos. Entonces, Juan usa la misma figura del Éufrates que prepara el camino de los reyes y usa la forma plural, hermanos. Claro, Ciro antiguamente, él estaba al frente como el poder de Media y de Persia. Habían otros debajo de él como Darío que después reinaron también. En el caso de Cristo, hermanos, Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿quién serán los otros reyes que vienen con Él? El silencio es elocuencia. ¿Qué ángeles y más ángeles? Los reyes, hermanos, que vienen de donde nace el sol, somos nosotros. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, dice la Biblia, ¿o no? Claro que sí, hermanos. Pero esta pelea, hermanos, aunque venimos con Cristo, no es nuestra. ¿Están de acuerdo? Esta pelea es del Señor. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel, hermanos, finalmente estaban frente al mar? Atrapados, porque había montañas por un lado, el mar por el otro lado, y luego venía el ejército egipcio. Estaban atrapados literalmente. Entonces Moisés les dijo una verdad ahí en Éxodo 14, los versículos 12 en adelante. Les dijo, estad quietos. Digan conmigo, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Gloria a Dios, hermanos. La pelea es de Jehová, hermanos, no es nuestra. Él es el que va a combatir al dragón y sus huestes y la bestia. Y los va a derrotar de una vez y por todas. Entonces Babilonia cae, hermanos queridos, para preparar el camino de la venida de Cristo y sus ejércitos, que se compone de los santos, decíamos, quienes son reyes y sacerdotes de Dios. Tomen sus Biblias, vamos a leer, porque todo esto tenemos que ir comprobando con las Escrituras. Capítulo 17 de nuevo, vamos a leer el versículo 14, ahí cerca donde están. Ellos pelearán, no dice contra todos, dice pelearán contra quién. El Cordero dice aquí, y el Cordero los vencerá. Amén. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Ahí no lo dice directamente, hermanos, pero vamos a ver otros textos que dicen que somos reyes y sacerdotes de Dios. Amén, hermanos. Vayan ahí al capítulo 6 ahora de Apocalipsis, un poquito más para atrás. Capítulo 6 del libro de Apocalipsis, y quiero que leamos aquí el versículo 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía en su mano una balanza. Vamos a leer el versículo 10 ahora. Mira, hermanos, yo estoy mal aquí. Es el 1:6 más bien lo que quiero leer. Perdónenme, por favor. Estamos en Apocalipsis más bien 1:6. Ahora sí. Y nos hizo
reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria y el poder por siempre, jamás. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Entonces, hermanos, quiero desafiarnos en esta mañana. Si nosotros somos reyes y sacerdotes, entonces tenemos que vivir como reyes. Deje de vivir como pobre o mendigo, hermanos. Somos reyes y sacerdotes, hermanos. Gloria a Dios. Nuestra riqueza, hermanos, sobrepasa las riquezas de este mundo, hermanos. Como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La felicidad de Dios que solamente Él puede darnos. ¿No es cierto, hermanos? Vivamos como reyes y sacerdotes de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer uno más, el capítulo 5, ahí de Apocalipsis, y el versículo 10. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes, dice de nuevo, y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Claro, nosotros sabemos, hermanos, que cuando venga Cristo esta segunda vez, vamos a ser alzados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y vamos a estar con Cristo por 1000 años. Esa es una enseñanza bíblica ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis. Después del milenio, aunque es mucho tiempo, hermanos, pero todo tiene su principio y su fin. Termina el milenio y nosotros vamos a venir otra vez con la nueva Jerusalén y los santos a reinar sobre la tierra. Y aquí es donde vamos a reinar, como dice este texto, sobre la tierra, con Cristo. Sí, hermanos, ese será un día glorioso. Yo quiero invitarles, hermanos, que no lo pierdas. Ya vamos a tener un bautismo el 27 de este mes de diciembre. Ojalá que usted pudiera tomar su decisión por Cristo y entregarse a Él de corazón, hermanos. Déjese de vueltas y de rodeos. Acepte su gracia ahora. No espere, hermanos, las plagas. Eso va a ser algo insoportable, difícil, complicado. Mientras hoy oye su voz, ¿qué dice la Biblia? No endurezcáis, no sea difícil, hombre, o complicado. Entréguese al Señor. Prepárese mientras podemos. Entonces lo que tenemos aquí, hermanos, queridos, es el campamento de los santos con Cristo, listos entonces para combatir las confederaciones del mundo bajo el liderazgo de la Santa Trinidad, o sea, el dragón, la bestia y el falso profeta. El diablo es muy astuto, hermanos. Como Dios manda 3 ángeles para anunciar el último mensaje de misericordia, el diablo también lanza 3 poderes en el mundo. Él mismo, tenemos la bestia y luego tenemos el falso profeta. El plan es, en esta Trinidad, hermanos, es contrarrestar los efectos del último mensaje de misericordia de Dios. Les voy a decir algo muy importante. Tomen nota. Todo lo que hace Dios, el diablo trata de hacer, hermanos, algo parecido o una imitación. Dios dio el sábado, el diablo no pudo estar contento con eso y dijo, voy a introducir el domingo. Y ha tenido mucho éxito, hermanos, porque el sábado sigue siendo el día del Señor y el domingo es una imitación, es el día falso. Ese día no lleva el sello de la santidad de Dios, el domingo. No lleva tampoco la bendición de Dios y tampoco Cristo descansó ese día. Hasta en la tumba Jesús dejó el ejemplo. Descansando, él bien hubiera podido resucitar el sábado, pero esperó hasta el domingo, hermanos, porque el sábado es santo, es un día sagrado y debemos descansarlo como manda Dios. Saben, hermanos, eso va a ser uno de los puntos de contención en la venida de Cristo. Es decir, somos sellados con el Espíritu Santo, hermanos, Efesios 1:13,
Pero Dios tiene su sello que usa el Espíritu Santo, y el sello de Dios también tiene que ver con enseñanzas y doctrinas verdaderas. Ese es el vino de Dios, que es un vino puro. ¿Sí, hermanos? Y el sábado es la señal, hermanos, del sellamiento de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Por eso es significativo, de vital importancia, que nosotros aprendamos a guardar el sábado como lo manda Dios. Hay que hacer la lucha, como decimos en el pueblo, hermanos, la luchita de guardar el día del Señor. Silencio, elocuencia, hermanos. Pero ánimo, esfuerzo, póngale ganas y luches, hermanos, porque nos va a hacer falta. Alguien dijo, y lo escuché, échele ganas. Sí, hermanos, nos va a hacer falta para los eventos finales. Lo necesitamos con la ayuda del Señor. ¿Saben, hermanos? Entonces, Daniel nos dice, esta profecía miles de años antes, que ese día, hermanos, de la gran tribulación, va a ser un día que nadie puede resistir. Los que no están escritos sus nombres en el libro de la vida y del Cordero. Nadie lo va a poder soportar. Y saben, hermanos, nosotros vimos la vez pasada que los que realmente soportan este tiempo crítico, ¿quiénes son? Lo dice entonces en Apocalipsis 14:12. He aquí la paciencia de los santos. Hay que tener paciencia, ¿o no? Casi no les oigo esta mañana. ¿Desayunaron bien, hermanos? He aquí la paciencia de los santos. Tenemos que ser pacientes, hermanos. Alguien dijo ahí en la clase, pero 2000 años es mucho tiempo. ¿Será que tenemos que esperar otros 2000 años? No lo creo, hermanos. No sigamos esa fórmula, porque Cristo está a las puertas de acuerdo a las profecías bíblicas. Yo creo que Él puede venir en cualquier momento, incluyendo antes que termine este año. No se asusten, hermanos, pero esa es la realidad en la cual vive la iglesia remanente de Dios. Esa es nuestra realidad. Claro, el diablo quiere hacernos creer o ver. Espere otros 2000 años. Espere más allá en el futuro. Eres joven. No te apures. Llévela suave. No, hermanos. No podemos seguir esa realidad. Esos son engaños y mentiras de Satanás. Nuestra realidad es que Cristo viene pronto y necesitamos estar preparados y listos. De lo contrario, esto es lo que va a suceder. Vayan conmigo ahí rapidito, hermanos. Y saben, hermanos, mientras están buscando ese texto, yo voy a tener que cortar el mensaje esta mañana, porque tengo un bautismo realmente allá en el grupo. 6 o 7 almas quieren bautizarse hoy. Y voy a tener que ir a hacer eso para que ellos entren en el reino de los cielos. Pero tenemos lo que falta del año y tenemos el año siguiente para seguir, ¿o no? ¿Cómo no? Pero leamos aquí por mientras, hermanos. 12:1 de Daniel. Y en aquel tiempo, el tiempo de la tribulación se refiere, se levantará Miguel. Miguel es una figura o símbolo, hermanos, aquí de Cristo. El gran príncipe que está por los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia. Ese es el tiempo de tribulación que le llamamos, o el tiempo de Jacob también, es lo mismo. El tiempo de angustia, dice Daniel, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, más en aquel tiempo. Lean ustedes conmigo, ¿qué pasará, hermanos? Pero lean con pasión, hombre. Será libertado tu pueblo, todos los que se hallan, ¿en qué libro? El libro de la vida, hermanos. Es decir, llegará el momento que Cristo dice, basta ya, escucha los clamores de sus hijos, esas almas que están bajo del altar, clamando día y noche, Señor,
Haz algo. Tienes que vindicar nuestras vidas. Y finalmente el Señor, hermanos, Miguel se levanta y comienza a poner orden. Y comienza a pelear en favor de los hijos de Dios. Ese día nosotros estamos seguros, porque recuerde lo que dije, la pelea no es nuestra, la pelea es de Miguel. La pelea es de Cristo, hermanos. Y Él es el que nos va a vindicar finalmente. Amén. Así como Dios hizo entonces con la antigua Babilonia, hermanos, de derrocar, de destruir a través de su pastor y siervo, a Nabucodonosor, le hizo pedazos, hermanos. Cristo va a hacer pedazos también a Babilonia y al dragón. Los va a acabar de una vez y por todas, hermanos, para siempre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos. Pero decíamos que Babilonia entonces cae. Pero ese no es el fin, hermanos. Cae con el propósito de preparar el camino para Cristo. Eso es lo que va a suceder. Cuando ellos caen, entonces el Señor dice, ya estamos listos para hacer guerra, para pelear y defender y vindicar a los santos. Vamos a leer algunos textos. Yo quiero que ustedes vean aquí en Isaías, capítulo 44 de Isaías en el Antiguo Testamento. Mueven esas páginas, hermanos, porque hemos venido aquí hoy para estudiar la palabra de Dios. Capítulo 44 del libro de Isaías, vamos a leer el versículo 28 y luego el 45:1. 44:28, que dice de Ciro, Dios, Él es mi pastor y cumplirá, escuchen esto, hermanos, todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serán echados tus cimientos. Dios usa, hermanos, a Ciro como su pastor y en algunas partes dice, mi siervo, para llevar a cabo mis propósitos de librar a mi pueblo y echar los cimientos de mi santuario. Amén, hermanos. Noten lo que dice el 45:1. Así dice Jehová. Dios está hablando a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán, dice la palabra de Dios. Leamos entonces, hermanos, el versículo 13 ahí también, 45:13. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad. Estamos hablando de Ciro, hermanos, ese es el contexto. Él edificará mi ciudad y soltará. Ese era el propósito de derrotar a Babilonia, hermanos. Dios quería soltar, vindicar a su pueblo, que fueran libres. Y claro, Nabucodonosor nunca los iba a dejar salir de ahí, hermanos, pero ya estaba profetizado. 70 años es mucho castigo, pero después de eso quiero que me los suelte. No quiero soltarles. Oh, sí, los vas a soltar, porque voy a mandar a mi ungido, Ciro, y él te va a derrotar, va a secar el río Éufrates y dejar libre a mi pueblo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Hay otro que quiero leerles, hermanos, pero está en Jeremías, el capítulo 50. Vayan ahí conmigo, por favor. Jeremías, el capítulo 50, y leamos ahí los versículos 33 hasta el 38. Así dice Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos, los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos, ¿quién será ese? No les oigo.
el Redentor de ellos, nuestro Señor, es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto, abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores ¿de quién? De Babilonia. No lo vamos a leer todo, pero leamos el 35, hermanos. Espada sobre los caldeos, o sea, los babilonios, dice Jehová, y sobre los moradores de Babilonia, y sobre sus príncipes, y sobre sus sabios. Espada, espada. ¿A espada mataste? A espada también vas a morir. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, lo que voy a hacer, voy a brincarme un poquito para terminar y lo seguimos en otro momento. Pero esta es la parte que nos corresponde ahora a nosotros. El versículo 15 del capítulo 16 de Apocalipsis. Note esta poderosa verdad, hermanos, que nos insta Cristo a su iglesia remanente. Estamos en Apocalipsis 16:15. He aquí, dice Cristo, yo vengo como ladrón. ¿Por qué usa Cristo la figura, hermanos, de un ladrón para su venida? Bueno, recuerden, es una ilustración nada más. Es decir, el ladrón se mueve rápido, hermanos. Y se mueve silujosamente en la oscuridad cuando todos están como dormidos y tranquilos y descuidados. Esa es la idea que Dios quiere que captemos aquí. Voy a venir como ladrón cuando menos esperas, en otras palabras. Cuando quizás estás dormido, de repente voy a caer. Entonces, esa sería la idea, como ladrón. Bienaventurado, feliz o dichoso quiere decir esa palabra. Dice, el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, hermanos, aquí hay algunos consejos. Tenemos primero que velar. ¿Qué significa eso? Estar preparados. ¿Qué más quiere decir? Alertos, esa palabra. Alertos. Una persona está alerta cuando está esperando algo, algún acontecimiento, una situación, está alerto. ¿Sí me entienden? El Señor dice, quiero que estén alertos mis hijos, que estén, en otras palabras, velando para que guarden sus vestiduras, hermanos. Nosotros ya hemos visto esto, pero vamos a repasarlo una vez más, hermanos, para provecho de todos. Apocalipsis 3:18 es que la Odisea dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Es decir, la última iglesia antes de venir Cristo, hermanos, es creída, es confiada, se ha descuidado. Y el Señor dice, pero tú no sabes. Es decir, hermanos, cuando la gente no se da cuenta de su condición. Ejemplo, tengo una enfermedad terminal, un cáncer. Yo tuve una biopsia el otro día, hermanos, me metieron una aguja así en el cuello, porque vieron un nódulo ahí. Yo dije, tengo que chequearlo, no sea que sea algo malo. Y me metieron una aguja aquí en el cuello para chequear ese nódulo. Entonces, claro, me dio un poquito de nervios, no tanto de la aguja, sino lo que iban a encontrar ahí adentro. Le dije, pues Señor, como dijo Cristo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero gracias a Dios, hermanos, para que no se asusten tanto, estaba benigno, no maligno. Y entonces pude respirar profundamente, gracias a Dios. Pero hermanos, nosotros, volviendo al punto, cuando aparece una enfermedad y usted no se da cuenta, por ejemplo, y esa enfermedad va avanzando, se va extendiendo, llega a los riñones, llega al hígado, va contaminando todos sus órganos internos. ¿Qué creen ustedes? Esa no es una buena señal. Y como usted ni siquiera se da cuenta, y cuando va al médico,
Y por ejemplo nos abre así y cierran otra vez porque dicen, sabe, aquí no hay caso, usted está desahuciado, nada más puedo yo hacer para ayudarte. Somos un caso totalmente perdidos. Por eso yo le insto siempre a la gente, hermanos, que hagan sus chequeos por lo menos una vez al año, hombre. ¿Sí? Hay que chequear el motor para ver si el cilindro necesita ajuste o cambio. ¿Sí, hermanos? Y hacer lo que sea necesario para que podamos seguir glorificando a Dios en este mundo y predicando el Evangelio. Ese sería el plan, hermanos. Pero entonces el Señor le dice a la Odisea en el versículo 18, Apocalipsis 3, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ese oro, hermanos, no lo vamos a tocar, representa el amor y la fe. Y el segundo punto, sí, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se vean la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras que hemos recibido de Cristo, hermanos, son, ¿qué? Su justicia santa. Tenemos que mantenerlo limpio y adecuado, para que cuando venga Cristo, de acuerdo a Apocalipsis 19, 7 al 9, hermanos, nosotros estemos listos, preparados con una vestimenta en orden y limpia para recibir a quién. Y ser partes, hermanos, de esa gran celebración, de las bodas del Cordero. ¿Me están siguiendo, hermanos? Esa es la idea, hermanos, aquí en cuanto a la sexta copa o plaga. El Señor nos está diciendo, mira, esto va a caer como un relámpago, como cuando venga un ladrón. Tienes que estar listo. De lo contrario, si no estás preparado con sus vestimentas en orden, vas a estar lamentando y llorando y vas a estar en una situación deplorable. No tenemos que llegar a eso, mis queridos hermanos. No tenemos por qué estancarnos en nuestra fe. El cristiano tiene que crecer continuamente. ¿Tenemos reveses a veces? Sí. Contiendas, claro. Problemas también. Pero tenemos que poner todas nuestras diferencias a un lado y seguir adelante como cristianos. Tenemos la Santa Cena hoy a las 4, hermanos, y este es un tiempo que nadie debería faltar. ¡Nadie! Porque es un tiempo que recordamos lo que Cristo hizo por nosotros, ese sacrificio que ganó nuestra salvación. Así que yo le invito a usted, no se duerma hoy, porque el diablo le puede dar un sueño, hermanos, que no se levanta a las 4. No come muy pesado, que su estómago esté liviano para la tarde, hermanos, y que podamos sentarnos a la mesa del Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude para que cuando el Rey de donde pone el sol venga, nosotros estemos de pie. Como dice el canto, de pie cristianos, huestes de la fe, sin temor alguno. Jesús continuamente vela sobre nosotros. Yo voy a dejarles, hermanos, y voy a pedir a Juan, nuestro primer anciano, que ore con ustedes. Voy a ir rápido para ver si podemos cumplir otra misión por allá. ¿Estamos de acuerdo? Ricas bendiciones del Señor a todos. ¿Me ayudas a quitar esto? Let's go over here now, Jordan. Para finalizar el servicio, invito a la congregación que nos pongamos de pie para cantar juntos las estrofas del himno 516. Himno 516. Firmes y adelantes. Firmes y
pongamos de rodillas para orar, los que podamos. Padre Celestial, te damos gracias porque siempre estás atento a nuestras necesidades. Te damos gracias por este mensaje que el pastor nos dio, Señor. Y podemos ver que tú estás muy cerca. Y Señor, quieres que estemos atentos, que estemos preparados, que no vayamos a ser raptados como un ladrón, Señor, sino que estemos listos para que cuando Cristo venga, Señor, estemos atentos y listos, Señor. Ahora te pedimos pues, Señor, que si este tema nos llegó, si hay faltas en nuestras vidas, si hay cosas que corregir, Señor, gracias por ello, porque podemos ahora ponernos en acuerdo contigo, Padre Celestial. Que podamos corregir esos detallitos que nos faltan, Señor, para estar siempre listos y atentos a tu segunda venida. Bendice el pastor, pues nos comentó que había sido intervenido, Señor. Manténlo sano, Señor, lo necesitamos por muchos, muchos años. Te pedimos también, Señor, por esos padres que han dedicado a sus hijos, Señor, que ellos hayan comprendido y vean la seriedad y la gravedad de este asunto de educar a sus niños, Señor. Dale, Señor, sabiduría de lo alto para que ellos puedan guiar a sus niños, Señor. Y finalmente, Señor, te pido por sabiduría para este pueblo, Señor. A todos nosotros, Señor, danos el privilegio de aprender más de ti. Danos la sabiduría, Señor, de siempre escogerte en cualquier momento. Va a haber circunstancias, va a haber pruebas, va a haber cosas que nos van a achacar, Señor, y quizás nos van a bajar la moral. Pero que nunca, nunca, Señor, nos olvidemos de ti. Gracias, Señor, pues, por todo lo que nos das. Gracias por ese lugar, Padre Celestial, que todavía tenemos la libertad de congregarnos y poder escuchar esos mensajes tan preciosos. Todo lo pedimos, Señor, no porque hay méritos en nosotros, no hay ninguno. Solamente los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Feliz sábado. Nos vemos aquí a las 4 de la tarde. Recuerden, práctica práctica del grupo que va a cantar el 27 y los esperamos aquí a las 4 para la Santa Cena. Dios les bendiga. Los diáconos van a dar la salida, hermanos.